Paulino, que es un tema complejo, pero hay que resolverlo. Sin dudas. Bueno, ojalá pueda. Le deseo suerte, éxito. Bonicato, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Ahí estaba el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cobos, gracias por venir. No, Buenas un noches. gusto, Paulino, un gusto. Qué pena esto, ¿no? Porque en el Qué mientras pena. tanto, desde el 2003 al 2013, Sí. lo cierto es que la escuela primaria pública en toda la Argentina perdió 230.000 alumnos, 23.000 alumnos por año promedio. Por año. Con una caída que además en la provincia de Buenos Aires fue más ostensible que en el resto del país, del 12%, es decir, 1 de cada 8 chicos que estaba en la escuela pública hace 10 años dejaron de estarlo. Y sobre todo lo de los sectores sociales más bajos. Están pasando a escuelas privadas subvencionadas por el Estado, porque la cuota es baja. Miren, en el año 49 creo que era del 7% la relación que tenía las escuelas de gestión privada, ¿no? Versus la escuela pública. Sí, hoy estamos en el 26 aproximadamente. Pero bueno, ojalá que el defensor encuentre la salida, ¿no? Qué difícil es encontrar consensos, Es sentarse difícil. en la mesa, discutir, pese a tener conductas, o mejor dicho, posturas antagónicas, puntos de encuentro, una síntesis superadora. Sí, sí. ¿Por qué es tan difícil? Sí, nos cuesta. Será la característica de los argentinos, ¿no? Cuando supimos construir en el pasado meta colectiva, este país se hizo con inmigrantes, de diferentes razas, religiones, orígenes, y no tuvimos nunca ni problemas raciales, ni problemas religiosos, como sí lo han tenido otros países. Sí, claro. Sin embargo, bueno, ahora cuesta cada vez más, ¿no? ¿Y usted cree que va a poder la diversidad administrarla? Es decir, Bueno, ojalá. Carrió, usted, Ojalá Sanz, Wiener. Creo que vamos madurando la dirigencia política. De Tumini. todas maneras, la dirigencia política también es reflejo de la sociedad. Nosotros venimos de la sociedad. Pero obviamente que la sociedad por ahí mire ejemplos. Si muestra una dirigencia capaz de construir meta colectiva, la sociedad se presta para esa construcción. La foto va a ser el 22 de abril en un teatro porteño. Creo que el 21. 21. Así es, sí es. ¿Es la idea de construir una alternativa real de poder a la Argentina por fuera del peronismo? Es así, un espacio socialdemócrata. A mí me gusta llamarlo más de esa forma, que de centro izquierda o progresismo. No sé, me parece que es más entendible el espacio donde creo que es nuestra obligación. Primero, una construcción de agenda legislativa, así que seguramente tendremos la oportunidad de mostrar a la sociedad que vamos a tener una coherencia en las votaciones. O sea, no es que Carrió va a votar una cosa, usted otra. No. Bueno, si no demostramos eso va a ser muy difícil. Mirá, siempre digo que cuando la gente vota en una elección a medio término, vota con ciertos parámetros. Siempre se inclina un poco más a la fuerza de oposición. Los controles. Una especie de castigo al gobierno. Exactamente. Aún cuando haga bien las cosas, siempre se inclina. Un contrapeso. Un contrapeso. Ahora, cuando va a votar cargo de gestión, ya se busca más los perfiles con cierta capacidad de gestión. La chequera no se la entrega a cualquiera. No a se dice cualquiera, no a cualquiera. Entonces nosotros tenemos como condición necesaria esto, ¿no? Mostrarle a la sociedad que nos podemos entender en una agenda legislativa. Después, bueno, de ahí surgirá la confianza para una gestión de gobierno. En ese sentido, ¿votarán todos en contra del acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF? Es muy probable. Nosotros ayer tuvimos la reunión con senadores, porque si senadores del radicalismo toman una decisión tan trascendente como esta, los diputados después, por coherencia partidaria, tendríamos que votar de la misma forma. Entonces, lo que nos han explicado, nos han anticipado, yo recién lo escuchaba a Felipe, que bueno, ellos van a esperar a llegar el ministro, nosotros nos manifestaron más o menos. Pero dijo más que sí que no, ¿eh? Sí, más que sí. No, ojo, nosotros, mira, estamos de acuerdo, y lo dijimos en primer momento, que acá hay que pagar. Pero tendría que haberse tasado con anterioridad esto, inclusive anterior a la expropiación, lo que decía el radicalismo, para saber de qué cosa estamos hablando. Sí, y no perder 2 años. Y no perder 2 años, y 2 años inclusive donde no funcionó el tribunal de tasación, porque si vos ves, primero la hojita que primero se manda diciendo que es razonable el precio. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, ¿no? Multiplicar por 10, mucha plata. Es mucha plata a pesos argentinos, ¿no? Traducido. Entonces, si no respetamos la ley como debe ser, el radicalismo no está dispuesto a acompañar en algo caprichoso, porque esto no es un acuerdo transaccional. Si vos me dijeras, mire, se hizo una tasación, se apeló, llegó al CIADE, estamos negociando como los fondos buitre, bueno, viene un acuerdo transaccional, bueno, uno dice por ahí, bueno, más vale un mal arreglo, pero aparte de los informes que nosotros vemos, porque la empresa se ha recuperado, costa inversión, a costa
y se la está pagando con una empresa recuperada, no en función del valor que tenía en su momento, donde el propio oficialismo decía que habían vaciado, que tenía pasivos ambientales, un montón de cosas que ahora le dan indemnidad, es decir, de eso no vamos a tocar nada y quedan neto 5.000 millones de dólares con los intereses y con todo lo que refleja eso. Entonces, nosotros entendemos que no se cumple con la ley porque el Tribunal de Tasación, inclusive creo que va a haber una presentación hasta judicial al Tribunal de Tasación por no haber cumplido la función como corresponde. ¿Usted es lo que cree que el gobierno viró hacia la ortodoxia en materia económica o no? No, el gobierno está actuando en función de las necesidades, no creo que lo sienta todo lo que está haciendo. Acá tiene un problema de caja, ya no le alcanza el Banco Central, no le alcanza el ANSES, entonces necesita de crédito, por primera vez, tanto que siempre se hizo alarde de desendeudamiento. Exactamente, una palabra complicada para producir, así que me lo ahorro. Pero para acceder al crédito internacional, como el Club de París, los señores publiquen el INDEC como corresponde, que todavía creo que les falta algunas cositas, ¿no? ¿Ustedes de lo que no están muy convencidos? No estoy muy convencido porque no se dan los valores, uno no puede investigar mucho. Ese es un tema muy importante, digamos. El INDEC lo que habla es de los porcentuales de modificación de precios en los productos, pero no dice el valor promedio del producto. Entonces, cuando uno no le pone valor a esto, y solo dice que aumentó 2%, claro, y digamos, para encontrarlo, no, en la realidad es muy difícil constatarlo. Pero es así. Pero otra cosa, el INDEC te evalúa como departamento de estadística el resultado de las acciones políticas. Bueno, puede ser que no se conozca la canasta básica, entonces no puedes medir ni pobreza ni indigencia. Entonces, ¿cómo medís esos parámetros? ¿Cómo sabés si vos, o sea, para usted como no hay gobierno... termómetro, digamos. No le falta mucho. Convengamos que está la misma gente que hasta hace poco decía una cosa, ¿no? Yo creo que está más acercado a la realidad, mucho más acercado a la realidad. Ahora dista mucho de ser un organismo transparente. Entonces, retomando el tema y la inquietud que me planteaba, necesitas recursos de endeudamiento que lo da solo esto. Bueno, por eso se arregla el Club de París, por eso el CHEADI, por eso hay que arreglar los fondos Winter, por eso hay que pagar la Repsol. Ahora, todo es plata, ¿eh? El Club de París va a haber que arreglar y con bonos. Llegó la factura. Y sí, y factura que la va a pagar otro gobierno, ¿no? Bueno, está bien, así sea, hay que asumir como sea la responsabilidad, pero no crea que esto es una cuestión de que están convencidos, que no tiene más remedio que otra cosa. Hay algunos que plantean que Macri debe estar dentro del acuerdo. Yo sé que en la foto no va a estar inicial, Marcos Peña dijo no hay que anticiparse, Wiener dijo es muy difícil hacer un gobierno con alguien que ideológicamente está en las antípodas. Pero usted coqueteó un poco con la idea, ¿por qué no dejarlo participar? Lo que pasa es que yo no sé, por ahí algunos tratan de instalar esto como una meta, ¿no? Y yo, porque por ahí me preguntan los periodistas, estuvo en Expo Agro y estuvo con gente del PRO, entré con un legislador, o Patricia Bullrich, íbamos 6 del radicalismo, bueno. Por ahí a lo mejor quieren forzar un acuerdo, pero creo que no le hace bien al PRO y no nos hace bien a nosotros. O sea que usted dice no. No, pero... En principio Macri sería un límite, digamos, al acuerdo. A mí no me gusta hablar de límite. Yo lo que creo... Mire, me he juntado con Massa, me he juntado con Scioli, en Vendimia, con Macri, pero yo creo que viene un nuevo escenario político en función de los actores que uno ve que se está perfilando. Esto no implica que no acordemos algunas cosas que tengan que ver con las políticas a largo plazo que necesita nuestro país en energía, en seguridad, en educación, en vivienda. Pero esto no quiere decir que estemos forzando un espacio electoral que si es socialdemócrata, bueno, cuesta mucho, con un partido que es republicano, que es democrático, que tiene buena gente, mucha gente del radicalismo, mucha gente del peronismo, mucha gente independiente, y que seguramente nos vamos a atender bien en el Congreso ahora, pero de ahí un entendimiento a nosotros nos va a hacer ruido y puede que este espacio que se ha conformado no se termine conformando. Entonces nosotros estamos apostando a este espacio sin perder la vocación y capacidad de diálogo que vamos a tener que tener con todos los sectores. Y con todos los sectores gremiales, sindicales, empresariales, ¿no? Porque así se gobierna un país, ¿no? Yo sé que, ya sé lo que me va a decir, pero digo, ¿usted está anotado en la carrera presidencial, sí o no? ¿Tiene ganas de ser presidente? Mire, yo ya lo he dicho esto, que quiero... He forzado, he trabajado para que se conforme este espacio lo más amplio posible dentro de las coincidencias lógicas, que abarque todos los partidos que fueron a UNEN o el Frente Amplio, y a partir de ahí participar en las primarias.
De ahí se verá. O sea, ¿Qué ¿cómo es será lo que ocurre? candidato? En las primarias voy a ser candidato. Después, si seguimos en carrera, lo dirá Bueno, la eso ciudadanía. lo dirá la gente, digamos, lo y por dirá eso la está ciudadanía. las Pero, pasos. así es. Quiero que compartamos juntos 4 minutos de una conversación que tuve con Diego Gorgal, que está en Washington, especialista en seguridad, exministro de ¿Cómo no? Gobierno Hablamos, de la si Ciudad de quiere, Buenos después Aires, del tema, sí. a propósito del narcotráfico y qué debería hacerse en la Argentina. ¿Cómo no? Para una reflexión final respecto a uno de los flagelos que me parece de los más importantes. Importante. Este era Diego Gorgal en Infobae Televisión la semana pasada, casi con precisión de reloj suizo, como se lo dije, con claridad meridiana, contando lo que sería una especie de política de gobierno. Dijo esto respecto al flagelo. También he mostrado investigaciones respecto a cárteles que eligen lavar activos provenientes de narcotráfico en la Argentina porque el contexto de alguna manera institucional le es mucho más amigable que el que puede existir, por ejemplo, hoy en Colombia. De modo que la Argentina ha venido incubando en estos últimos años, ante la vista de todos y el silencio de la dirigencia política, el problema del narcotráfico, como por ejemplo durante la década del 2000 lo incubó México. En determinado momento se dieron circunstancias políticas que hicieron que, por ejemplo, el presidente Calderón en México, a partir del 2007, decidiera enfrentar abiertamente a los cárteles de droga. ¿Qué sucedió como consecuencia de eso? Que el homicidio en México en 6 años se triplicó. Es decir, cuando se incuba un problema y ya está a un nivel de organización como el que tuvo México en el 2007, y se decide enfrentarlo, el resultado es más violencia. Entonces, en Argentina no estamos en la situación de México del 2007, básicamente porque no estamos a las puertas de un mercado de consumo como está México, que es el de Estados Unidos. Es decir, la geografía nos ha prevenido de tener ese grado de problema, pero tranquilamente en el curso de 5 años podemos estarlo. Y esto es lo que desde el 2003 algunos venimos diciendo. En materia de narcotráfico, dada la dinámica que tiene esta modalidad delictiva, dado el negocio, dada la inmensa cantidad de recursos que moviliza, el corto plazo es muy corto. De modo que la Argentina corre el riesgo, por los antecedentes que estamos diciendo, corre el riesgo de verse en un escenario en donde después va a ser mucho más costoso salir. Y si no, miremos México. Ahora, con lo que usted dice, Gorgal, entonces, los monos que operan, actúan, interactúan en la sociedad rosarina y que han quedado expuestos de la manera que hemos conocido en el transcurso de los últimos meses, etcétera, incluso atacando hasta la propia casa particular de un gobernador en la provincia, hecho absolutamente inédito como sucedió con Bonfatti, los monos son una radiografía de lo que usted expresa. Es decir, tendríamos multiplicidad de bandas como los monos y en los próximos 5 años estaríamos discutiendo como discute México, con armas en las calles, con enfrentamientos cotidianos a plena luz del día. La ciudad de Rosario es un ejemplo de lo que estamos diciendo, cómo ha evolucionado en estos 3-4 años, 3-4 años nada más estamos diciendo. Y la ciudad de Rosario ¿por qué pasa en Rosario? Tiene una serie de factores que lo explican, entre otros la posición geográfica en la ruta de la droga. Y el puerto. La ruta de la droga que viene de Bolivia, la ruta de la droga que viene de Paraguay, la cuenca del Paraná, Plata, que es donde también se utiliza la vía acuática como para trasladar la droga, la vía aérea y la vía terrestre. Es decir, la Argentina está redesplegando gendarmes para pedir la BTV en algún barrio del conurbano como para mostrar sensación de seguridad, cosa que no se produce, al tiempo que estamos lindando casi 2.500 kilómetros de frontera con 2 grandes productores de cocaína y de marihuana como son Bolivia y Paraguay, sin los controles terrestres, aéreos y acuáticos necesarios para evitar que tan fácilmente entre materia prima o droga a la Argentina. Licenciado Gorgal, el grato placer de escucharlo. Aparte de la entrevista en Infobae Televisión con Diego Gorgal. No era exactamente eso lo que le había pedido el equipo de producción, pero digamos, quedará para la próxima. Él le explicaba en 4 ejes lo que había que hacer en materia efectivamente de narcotráfico, pero una explicación de la conversación respecto a la cuestión de Rosario, donde Rosario tenía 6 delitos, 6 homicidios cada 100.000 habitantes en la década del 90 y hoy tiene 20 homicidios cada 100.000 habitantes, casi los guarismos de la Medellín de Escobar Gaviria, que tenía
24 y la México de hoy de 22 homicidios cada 100.000 habitantes. Desde el año 2009 se dejaron de publicar las estadísticas también de delitos. 1.200.000 delitos arrojaban en el 2009, no sabemos ahora cuántos son. Pero sí sabemos que el narcotráfico, como cabeza del delito organizado, está haciendo mella en nuestra sociedad y está haciendo estragos. Si quiere podemos hablar de algunas medidas que me parecen interesantes. ¿Qué sería lo central? Lo central. Mira, la política de seguridad se basa en tres sectores. La prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Recién algo hablaban con Solá, sistema penitenciario que hay que transformarlo para que reinserte, con trabajo, con educación, para asegurarle a aquel que cumplió su condena efectiva pueda reinsertarse en la sociedad y no volver a delinquir. Hoy el 70% como mínimo vuelve a delinquir. El sistema judicial, recién hablaban del código penal. Cuando se llega a la condena de un delito, se llega a un porcentaje muy bajo. Es decir, que la justicia condena porque no tiene códigos de procedimientos ágiles, porque son muchos los delitos, porque no funciona la prevención. En el delito penal, 4% a lo sumo de los delitos son condenados. Entonces, por más que tenga un código, mano dura, mano blanda, no lo vas a cumplir porque en un gran porcentaje, porque es muy poco los delitos que se esclarecen. Entonces hay que fortalecer el sistema judicial, policía en función judicial, código de procedimiento que es más importante a lo mejor que el propio código penal. Pero lo que hay que atacar realmente es la prevención. La gente no quiere que los delitos se cometan. Una vez que se cometió el delito, sí, claro, entramos a llorar y declamar justicia. Entonces, la prevención es donde hoy estamos fallando porque ignoramos el problema, no se pone de acuerdo el ministro de Defensa en la tipología de la magnitud del problema y el ministro de Seguridad, ministro o viceministro, no sé, secretario, así es muy difícil combatir algo que no sabemos qué es lo que estamos combatiendo. Bueno, pero todos sabemos que el narcotráfico ya está instalado y que la cabeza, que si hay trata de personas está vinculado con la droga, que si hay secuestro está vinculado con la droga y que el 70% de los delitos que se cometen son por la droga o bajo los efectos de la droga. Esta es la realidad general de la composición del delito. Tenemos fronteras, lo decía este muchacho, que está fronteras porosas, con radares, pocos radares que funcionan y con una limitación, no hay radarización aire-tierra. Vos ves los norteamericanos, cuando vino acá Bush, estaban los aviones estos que radarizan, pues tienen un radio de acción de 350 kilómetros, mucho más, y te cubren toda la superficie de la tierra y el espacio aéreo, mejor dicho, cosa que no lo cubrís con la radarización de tierra. Entonces, y la inteligencia criminal, acá tenemos la CIDE, tenemos la inteligencia del Ministerio de Seguridad, la inteligencia del Ejército, tan cuestionada. Todo esto articulándolo a través de un organismo especial en la lucha de la prevención contra el delito. El delito organizado es una empresa de alta tecnología, hasta con responsabilidad social empresaria. Trata de ganar la simpatía, pero se fija en la facilidad de corromper a policías, a políticos y a jueces. Y también en la permisividad jurídica. Pero bueno, y en el financiamiento, obviamente, que es ahí donde hay que cortar, ¿no? La seguimos la próxima, porque justamente hay que cortar. Gracias, Julio. Julio Cobos, aquí con nosotros esta noche. Señores, gracias por la compañía. Nos reencontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Buena semana. Hasta la próxima. Chao. Esta noche me dirás lo que te hace falta. Auspicia este programa.